¿Sabés qué días atrás, Sole, tuve la oportunidad de charlar con Fernando Pino Solanas, documentalista argentino y actual senador de la Nación Argentina? 82 años tiene Pino Solanas, que ha dirigido tanto documental como ficción. Tiene una carrera de 50 años como cineasta y siempre, digamos, muy involucrado en temas, digamos, de actividad política y social. Y estuvo presentando en Montevideo su película Viaje a los Pueblos Fumigados. Qué interesante lo que plantea, ¿no? Muy interesante y muy inquietante. Hay muchos entrevistados, entre ellos el Papa Francisco. El Papa Francisco dio su testimonio para este documental de Pino Solanas. Contanos el núcleo del documental. Bueno, nada más y nada menos que en base a lo que es la gran producción sojera en Argentina. No, Uruguay no es ajeno, ¿no? No es Para ajeno, nada. no es ajeno, pero en Argentina el sector sojero, a través de las retenciones a la soja, financia a múltiples sectores productivos. Además, para ese sector lo que se ha dejado es que se talen bosques centenarios y que se talen, digamos, grandes porciones de tierra, pero que además esta producción implica que haya un gran uso de pesticidas, fungicidas, agroquímicos, y esto está dejando consecuencias en la salud de los pobladores. Duro, como siempre, Pino Solanas, que de esta manera charlaba, primera parte de la charla con Buen Día Uruguay. Fernando Pino Solanas, ¿qué representa estar estrenando en nuestro país su último trabajo en formato documental y en un festival con la historia que tiene el Festival Cinematográfico Internacional de Montevideo? Bueno, es un honor. Yo le agradezco a la Cinemateca, con quien tengo una vieja relación desde los tiempos de Manolo Martínez Carril, grandísimo y querido amigo. Bueno, estoy muy agradecido de estar acá, por supuesto, esas son mis palabras. Pero además te voy a agregar un dato. Es la primera proyección latinoamericana de esta película. Antes que la Argentina y antes que Brasil y cualquier otro. Esta película, como otros documentales, que este es el octavo film testimonial largo que hago, nacido por la crisis argentina del 2001-2002. Lo que iba a ser un gran fresco se fue dividiendo en películas como si fueran grandes secuencias de ese gran fresco. Diferentes capítulos. Capítulos, todos independientes entre sí, pero han nacido a partir de también mis investigaciones como legislador público, me han dado lugar a que las testimoniara en cine. Y el cine tiene un impacto de convicción muy superior a la literatura, al informe escrito. Las imágenes que vas a ver esta noche y no te las vas a olvidar. Y además, no es que hay una película donde habla mi persona, no, yo soy mínimo. Quienes hablan son, en este caso, alrededor de 20 personajes que son chacareros, pequeños o medianos productores, ingenieros agrónomos, técnicos, investigadores del CONICET, profesores universitarios, médicos. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles fueron y son las consecuencias sociales y las consecuencias sobre la salud de la población y sobre la naturaleza y el suelo que ha tenido y tiene estos 22 años, desde que desembarcó la soja transgénica en la Argentina? Fue el primer país de América Latina donde desembarca la soja transgénica, que tiene la peculiaridad de que debe ser acompañada de una batería de fungicidas, plaguicidas, agroquímicos, en realidad son agrotóxicos, a pesar de que quienes venden estos agrotóxicos, que se venden en dólares, y pensamos que el año pasado se fumigaron 340 millones de litros de glifosato, entre otros agrotóxicos. Es un negocio fabuloso, de 2.000, 3.000 o 4.000 millones de dólares. Fue el motor del éxodo rural. El pequeño y mediano productor sacó los cálculos y dijo, sí, voy a arrendar mi campo, lo alquilo. Y se fue al pueblo.
Y su campo se le levantaron los alambrados para ser más rentable, para ganar terreno, se talaron los bosques centenarios, se talaron, y sus casas se convirtieron en taperas, y a la vez fueron saqueadas, etc. Ese no vuelve más. El éxodo rural ha sido gigante y llegó a las grandes ciudades, no solamente en los pueblos. Pero además se han talado millones de hectáreas de bosque nativo. Y todo eso ha ayudado a la tendencia negativa que veníamos, que es el cambio climático, el calentamiento global. En consecuencia, el año pasado se inundaron cientos de pueblos de la pampa húmeda que jamás se habían inundado. ¿Qué tiene que ver esto? Y tiene que ver que las pasturas naturales o los bosques naturales absorben de 5 a 10 veces más que estos campos que vienen siendo maltratados, cosecha a cosecha, súper explotados con este modelo de agroquímicos que mata todos los seres vivos que están en el suelo. Veían en el gráfico, Viaje a los Pueblos Fumigados se va a proyectar mañana jueves a las 19 horas en la sala B del auditorio Nelly Goitiño, dentro de lo que es los últimos días del Festival Cinematográfico Internacional que impulsa Cinemateca Uruguaya. Vamos a ver la segunda parte de la nota, donde Solanas, además de, hablar un poco también de la coyuntura actual en Argentina y en Latinoamérica, también habla de algo particular. El equipo de filmación de Viaje a los Pueblos Fumigados debió realizarse exámenes luego de haber pasado por esta película y de exponerse a los agroquímicos. Vean los resultados en esta charla que tuvimos con Fernando Pino Solanas a su paso por Montevideo. ¿El gobierno o los gobiernos no se han hecho eco de ningún estudio de impacto medioambiental que señale estos temas? Bueno, esto los especialistas lo saben. No es un tema que esté en debate en los medios, porque los vendedores de insumos, las multinacionales y las grandes cerealeras son grandes anunciantes. El gobierno lo sabe, pero el tema es que las retenciones a los cereales y específicamente a la soja es una fuerte contribución al Tesoro Nacional. La Argentina hace años que está en crisis y esto parece que ya es una tendencia secular. Y este gobierno ha optado por endeudar al país para saldar el déficit fiscal que tiene todos los años. Está pidiendo alrededor de 30.000 millones de dólares anuales para saldar el déficit. ¿Escuchan lo que digo? Impensable que piense el gobierno en reducir lo que le ingresa de retenciones por parte del sector agrario. No solamente el Poder Ejecutivo, lo saben los jueces, lo saben los fiscales, lo saben los empresarios, lo saben los dirigentes sindicales, lo saben los comunicadores, lo sabemos todos. Pero como la soja o los transgénicos, porque todo lo que se cultiva recibe fumigaciones. La fruta, las hortalizas, las verduras reciben de 10 a 20 fungicidas o plaguicidas. Todo se hace con este modelo y bueno, estamos enganchados en una especie de círculo perverso, y la población no sabe que seguramente buena parte de la población, no lo podría decir en números, pero no me escandalizaría que fuera la mitad de la población o más o un poco menos, está contaminada sin saberlo. ¿Cómo que está contaminada? Muchos profesores universitarios y comunicadores, por ejemplo el caso de Mar del Plata, y quién les habla, nos hicimos un análisis de sangre y orina en un laboratorio especializado en detectar agrotóxicos, químicos, plaguicidas y fungicidas. Y a todos nos dio diferentes niveles, pero todos teníamos en sangre y en orina. ¿Cuál es la razón del aumento, la duplicación o triplicación de los casos de cáncer en las regiones de agricultura intensiva con este modelo? O de multiplicación del hipertiroidismo y de la leucemia y de multiplicación de las malformaciones.
En la provincia del Chaco aumentaron el 400% las malformaciones. Pino, este año se cumplen 50 años de la Hora de los Hornos. También de un trabajo documental que el cinéfilo uruguayo conoce, sí, también claro, a través de Cinemateca. Ahí ya se hablaba de Argentina como granero del mundo, en la primera parte referida al neocolonialismo. ¿Qué de esa problemática que usted salió a retratar hace 50 años es la que se mantiene en América Latina latente al día de hoy? Bueno, no, yo diría que no es que se mantiene, se ha profundizado. Se ha profundizado. Esa película es en su aspecto testimonial de las consecuencias de las políticas neocoloniales que sufren nuestros países. Políticas neocoloniales debidas a los acuerdos internacionales, a los acuerdos financieros, al endeudamiento de nuestros países. Todas estas cosas hacen. ¿Quiénes manejan los mercados? Todo esto, América Latina siempre ha vendido más de lo que vendía el año pasado para obtener lo mismo. Entonces todas esas cosas las conocemos. Y además somos víctimas del calentamiento global. La América Latina tiene el pulmón más grande del planeta. ¿Cuánto cobramos? ¿Entiendes lo que digo? El Amazonas, el Mato Grosso, los grandes bosques del sur, del norte de la Argentina, del norte de Uruguay. Esa es la fábrica de oxígeno del planeta, la mayor que existe. Nosotros no cobramos nada del hemisferio norte, que es quien produce casi el 90% del calentamiento global. Es una lucha que llevará sus años, pero no tenemos otra salida que concientizar a la población de que ninguna conquista viene ni llega si no hay movilización ciudadana. Por eso nosotros planteamos como objetivo llegar, en algún día llegaremos a una democracia social, es decir, de sensibilidad social, pero fuertemente participativa. Si no hay participación, no salen las leyes, al menos en Argentina. Fernando Pino Solanas, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenido nuevamente a Uruguay.